No como, pendejo, como estabas ahí. Buenas noches, médico Ángela, ¿me logra escuchar? Sí, te escucho muy bien. Vamos a iniciar. ¿Me permite un momento? Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación al curso de parvovirus en cachorros caninos, que estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González desde México. Asimismo, para el buen desempeño de la médico, se les recomienda por favor mantener la cámara y micrófonos apagados, y para las dudas y consultas, la médico las estará absolviendo al final de esta ponencia. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más el material de estudio más la certificación, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, médico veterinaria Ángela Parra González. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Espero se encuentren muy bien. La clase de hoy es sobre parvovirus en cachorros, en pequeños animales. Esto para recordar un poco lo que les dijo mi compañera, por favor mantener los micrófonos y audios apagados para tener mejor ponencia, y al final de la clase les estaré respondiendo a cualquier duda o inquietud. Entonces, esta clase está dividida en 5 módulos. El primer módulo específicamente va a ser pues la etiología del virus.
En segunda instancia vamos a hablar un poco sobre la transmisión, de cómo se transmite, luego sus cuadros clínicos con su signología, sus diagnósticos, tratamiento, prevención y control de esta enfermedad. Entonces, para dar inicio, entonces empezamos un poco pues hablando de cómo se inició pues este parvovirus. Entonces, el parvovirus en anteriores épocas también se denominaba en diferentes nombres, como gastroenteritis viral canina, gastroenteritis parvoviral canina, diarrea infecciosa, gastroenteritis contagiosa canina, gastroenteritis hemorrágica. Normalmente esta enfermedad tiende pues a ser muy frecuente, más que todo pues en cachorros que son menores a 6 meses, que previamente pues estos cachorros, uno pues están expuestos al virus y por ende no tienen una vacunación ni desparasitación activa en el momento. Em, Normalmente este virus inició de forma simultánea eh, en los 5 continentes en el año de 1978. En primera instancia empezó como tal con unos tipos, sí, en unos tipos los cuales estos se volvieron en subtipos como mutación. Entonces, específicamente, pues en la parte más que todo de esta época empezaron con el parvovirus canino A2, B2 y 2C, en lo cual pues indica que anteriormente pues este virus estaba era plenamente en la parte silvestre. Entonces, empezar más que todo pues en la parte de los zorrillos o en los perros salvajes, en los cuales empezaron con este tipo de sintomatologías, que fue más que todo pues parte de caquexia, pacientes que tenían demasiadas diarreas fétidas y sanguinolentas y abundantes vómitos perfusos sin control. Pero pues este virus llegó un poco más que todo pues al hábitat de pequeñas especies, en el cual pues este virus como tal tiene bastante resistencia, que yo ahorita les nombro un poco de la patogenia, en el cual esto empezó a proliferarse y por ende a causar sintomatologías a estos cachorros y empezó a mutar. Generalmente, hoy en día se conoce como parvovirus 2, en el cual los A2, B y el C, esto anteriormente pues, se daban más que todo en pacientes silvestres que fue mutando más que todo hasta llegar a pequeñas especies como lo son la parte de los cachorros, que por ende, como les dije, que son menores a 6 meses de edad. Para hablar un poco de la etiología, normalmente este parvovirus que les comentaba que ahorita actualmente es parvovirus caninos 2, es un virus de ADN monocatenario de la familia Parvoviridae, de la subfamilia Parvovirinae y el género Parvovirus. Normalmente este es un virus pequeño, el cual tiene un ADN de cadena simple que es no envuelto y por ende es resistente. Entonces, normalmente este virus es bastante resistente a la luz solar, por ende a muchos lugares del ambiente, no simplemente pues a la parte del paciente que vaya a infectar, sino también pues a vómitos puede durar durante mucho tiempo. Normalmente, pues las células que el primero instancia va a colonizar va a ser de forma rápida y que causa gran división, pues ya que causa una fagocitosis a través de los glóbulos rojos, a través de los glóbulos blancos, perdón, y por ende, pues este se va a replicar. Entonces, específicamente ingresa en la parte del tejido Ah, linfoide. carajo. Recuerden pues que ellos, tanto los caninos y felinos, Dios me, tienen. Dios me Porfa, me cuida. colaboran con los audios. ¿Quién contra mí? Ok. Entonces, tenemos ganglios linfáticos mandibulares, escapulares, popliteos, axilares e inguinales.
los cuales ellos en primera instancia son los que se van a ver afectados. Entonces vamos a tornar que los pacientes, aunque estén un poco cachorros, ellos tienden a hacer algo normal, que sus ganglios estén un poco aumentados de tamaño, ya que su sistema inmunológico se está desarrollando. Pero ya cuando presentan procesos con dolor, aumentos de temperatura, entonces allí es donde podemos llegar a pensar que el virus hasta ahora puede estar mutando a nivel sistémico. Por otro lado, específicamente, pues él me va a llegar al tracto gastroentérico y por ende, pues a la médula ósea y por último, pues a la parte miocárdica. Aunque yo ahorita les explico un poco sobre ambas teorías fisiológicas que afectan uno, pues al sistema digestivo y otro al sistema cardíaco. Entonces, esta envoltura o esta etiología, precisamente como es un virus, eh, que es monocatenario y por ende pues no tiene envoltura, pero pues tiene una cadena de ADN simple, hace que de pronto esta transmisión se haga fecal, oral o nasal. Entonces, pacientes que anteriormente han tenido deposiciones con diarreas fétidas, secreciones, tos o que de pronto el paciente estornude, el virus queda por ende activo en el lugar donde el paciente afectadamente esté. Entonces, aparte, pues como les comentaba, de fómites, ellos también pueden adherirse a la suela de los zapatos o a la ropa en el que nosotros de pronto estemos en contacto con este paciente previamente enfermo. Entonces, llega un cachorrito o llega un paciente que anteriormente pues no tiene un plan de vacunación activo y por ende pues lo alzamos, lo consentimos o este paciente plenamente solo pasa por el lugar donde este paciente anteriormente defecó, vomitó, estornudó o comió, por ende el paciente se puede infectar. Entonces, este virus es resistente a la luz ultravioleta, soporta temperaturas hasta más de 75 grados, por eso es bastante resistente y durante 30 minutos en esta temperatura. La viabilidad en heces es de 5 a 6 meses después de que el paciente defeque o que tenga empezar específicamente pues la infección. Normalmente ellos suelen ser bastante sensibles a el hipoclorito o cloro o el glutaraldehído. Entonces, estos tres componentes son los que van a eliminar el virus de raíz y por ende, pues me va a afectar específicamente el ADN monocatenario que tiene el virus interno. Entonces, esta es la única manera, pues, de eliminar. Es importante que de pronto en la parte de la ropa que usemos, ya sea como médicos veterinarios o como propietarios, agreguemos un poquito de glutaraldehído, que es una solución bastante sensible a este y por ende pues se puede erradicar de forma completa sin causar alteraciones internas. Es importante que el hipoclorito tenga una concentración de 5 a 25, de 5,25% o de 5 por lo menos, para que pueda por ende pues romper esta cadena de ADN y por ende pues el virus pueda eliminarse. Entonces, como les comentaba anteriormente, pacientes que pues no tienen un plan de vacunación completo puede llegar a afectarse. Pero ¿qué pasa? No solamente pues su plan de vacunación puede estar activo, pero por ende, ¿qué pasa? El paciente pues no se ha desparasitado pues en ningún momento de su vida hasta el punto que se haya infectado o enfermado de este virus. Entonces, por ende, los parásitos son muy oportunistas. Recuerden que ellos específicamente generan pues anemias que pueden ser regenerativas o no, y por ende pues causan una disminución del sistema inmunológico, ya que pues ellos se alimentan de lo que se alimenta el paciente. Entonces también me instaura que el paciente tenga, aparte de los parásitos, pues el virus, me causan un daño mayor por la parte de los diarreas fétidas o con sangre. Por otro lado, pacientes que tengan abundante estrés, ya sea pues por algún dolor, que sufran de pronto de alguna alteración eh, por cualquier cosa del ambiente, se puede llegar a generar estrés y por ende se inmunosuprime el cuerpo y por ende el virus eh, coge fuerza a nivel sistémico del paciente. Normalmente el periodo de incubación de este virus es de 5 días, entonces pasados 5 días o hasta 7 días se puede incubar el virus y el paciente empieza a presentar signologías, que más adelante pues les explicaré cuáles serían. Pero entonces, normalmente, como les comentaba,
Entonces acá pues ya hablamos a hablar un poco de la patogenia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se replica el virus a nivel interno? Entonces, les comentaba que siempre pues se va a replicar o la vía de transmisión va a ser orofecal y nasal. Entonces, una vez afectado, el primer órgano que se va a ver afectado pues es la parte de las amígdalas o la parte linfoidea, como les había comentado. Ellos presentan glóbulos no, linfocitos en la parte como tal de los nódulos a nivel del mandibular, axilar, escapular, poplites e inguinales. Entonces, ellos se van a ver afectados de tamaño. Entonces, una vez ingresado el virus a la parte de los nódulos, al tercer día me puede infectar otros tejidos aledaños. Entonces, en este caso ya puede ingresar el virus a través del timo, los nódulos mesentéricos en la parte inguinal y por ende pues la médula ósea. Entonces allí el paciente ya va a generar una inmunosupresión. Entonces que por ende al cuarto día el virus puede proliferar a las células epiteliales intestinales, específicamente va a colonizarme la parte de de la microbiota y las microvellosidades a nivel del intestino, ya sea delgado o grueso, generando que el paciente pues en este caso ya llegado el caso puede empezar con algún tipo de gases porque me está afectando el pH a nivel digestivo. O puede empezar con diarreas de pronto líquidas, pero no fétidas. Fétidas me refiero a que de pronto tienen un color de melena que es totalmente negra y un olor así, por así decirlo, totalmente pues a sangre. En este caso, pues solamente es diarrea de un buen color, pero solo líquida. Me puede llegar a colonizar la parte pulmonar, la parte del vaso, hígado, riñones y por último la parte cardíaca. Entonces, normalmente, después del tercer día o el cuarto, como les comentaba, puede empezar con ese tipo de afecciones digestivas como diarrea. Y pues alrededor de la incubación, que es entre, como les comentaba, de 5 a 7 días, entonces el paciente me va a empezar con sintomatologías. Entonces, una vez teniendo en cuenta, pues, cómo ingresa el virus y y qué patología tiene, vamos a hablar un poco, pues, de la fisiopatología. En este caso, se evalúan dos cuadros o se puede presentar de dos maneras. Uno de forma de la parte cardíaca y otro de la parte entérica o digestiva. Entonces, la fase miocárdica, normalmente, pues personalmente lo que yo he practicado solo la he visto en un solo cachorro. Normalmente esta afecta a pacientes que son menores de 8 semanas de edad, que específicamente el virus no me coloniza la parte digestiva, sino el primer órgano que va a colonizar es la parte cardíaca. Entonces, estos pacientes que afectan la parte del corazón generan pues muerte súbita de forma pues inmediata, que pueden generar de pronto una muerte no prolongada y que el paciente pues fallezca de un momento a otro sin presentar signos de vómitos, diarreas o decaimiento llegado el caso, porque se incuba el virus, pero en este caso el órgano que va a elegir este virus pues va a ser la parte del corazón. Entonces, ¿qué pasa con este virus a nivel cardíaco? Entonces, específicamente, pues me va a afectar la parte de las válvulas, de la parte derecha e izquierda del corazón, generando que haya de pronto una estenosis de la misma, entonces hace que el corazón trabaje mucho más fuerte, generando en algunas ocasiones un poco de trombos. Entonces, esto me lleva a que haya un taponamiento cardíaco y por ende un fallo multisistémico de forma inmediata. Y como el paciente está tan cachorro, pues me puede afectar el corazón de forma inmediata y por ende pues su respiración. Por otro lado, hay algunos pacientes que se pueden superar pues esta patología a nivel cardíaca, pero entonces ellos quedan con fallos cardíacos alrededor pues de 5 años o incluso hasta más, o son pacientes que de pronto no tienen, o sea, se les puede dar calidad de vida, pero no, su longevidad pues no es mucha, ya que pues estos pacientes pueden presentar alteraciones, ya sea arritmias, soplos, estertores, murmullos o cardiomiopatías dilatadas por la afección que tuvo el virus a nivel cardíaco. Pero, pues, como les digo, personalmente, pues esto lo he visto solamente en un cachorro y pues se vio afectado en el momento. ¿Cómo nos dimos cuenta? Pues se le hizo una necropsia
Y aparte, pues se le realizó el test, el cual salió pues positivo a parvovirus. En la parte cardíaca se vio reflejado que pues hay una alteración específicamente pues en la parte de las válvulas y que empezó a generar pues coágulos en conjunto pues con trombosis y aparte pues una necrosis del corazón, ¿sí? Entonces es algo bastante invasivo y por ende causa muerte súbita al momento de. Y más que todo, pues como les digo, se da pues en el primer mesecito de edad. Por otro lado, se puede dar de forma gastroentérica o entérica, que es la más conocida eh, en la parte pues clínica y médica. Entonces, normalmente los pacientes es característico que empiecen con cuadros febriles bastante altos, unas hipertermias mayores a 39 hasta casi 40. Empiezan con abundantes vómitos esporádicos, empiezan a disminuirse mucho de peso, de un momento a otro, pues casi en 2 días pierden el 50% de su peso, entonces empiezan a tornarse un poco la parte costal y de cadera del paciente. Por ende, pues este tipo de vómitos y aparte de deshidratación me lleva pues a que el paciente tenga disminu- eh, decaimiento total. Entonces, por otro lado, en el cuadro hemático, que es el básico, el examen básico que se debería tomar, al presenta una leucopenia con linfopenia, disminución de los glóbulos blancos y puede parecer una septicemia con shock en conjunto pues con una hipovolemia. Igualmente, pues como el paciente tiene la vía oral bastante patológica por los vómitos, el paciente todo lo que de pronto consuma lo va a devolver. Entonces, por ende, genera una hipoglucemia porque no está comiendo las kilocalorías completas día y por ende, pues el recargo energético de los concentrados o el alimento implementado. Entonces, cuando los pacientes en este punto ya tienen hemorragias que son totalmente sangre, que huelen bastante a melena, entonces hay menos posibilidades médicamente, pues de pronto de que ellos se salven, ¿cierto? Porque allí pues ya la parte del virus me afectó y me colonizó las microbiotas intestinales y las células endoteliales que pues se pueden haber afectados y por ende hay una pérdida sanguínea de sangre en este momento, entonces el paciente tiene, por así decir, una hemorragia activa por las diarreas. Entonces, esto hace que si el paciente tiene una anemia, por ende puede ser no regenerativa, empeore más el cuadro clínico por la hemorragia que presenta a través de las diarreas. Entonces, y por ende, pues ellos pueden llegar pues a fallecer y el pronóstico es más reservado. A pacientes que de pronto hasta ahora pues les está iniciando, ya sea con un solo vómito y diarrea un poco más concentrada en el momento o un poco más de consistencia, un poco más durita. La sintomatología que ellos producen, como les comentaba, diarreas cuando son mucoide. Bueno, aparte cuando solo expulsan un moco o una baba de color blanca o verde, en comparación con la parte de hemorrágica, el pronóstico es bastante mal. De igual manera, yo les digo a los propietarios que el parvovirus es como una montaña rusa. El paciente puede estar en su pico más alto y el paciente está totalmente bajo y por ende el paciente va a estar totalmente activo, de pronto ese día coma súper bien, pero el otro día el paciente está totalmente decaído y está en una deshidratación completa como si en los anteriores días de hospitalización no se le hubiera realizado ningún medicamento o no se le fuera prestado atención al paciente. Entonces, los primeros 4 días son los más críticos para ellos. Dependiendo pues de esto, se mira y se toman observaciones a ver si de pronto la medicación está funcionando, mejorándole las dosis o haciendo pues un control médico general diario para ver el paciente pues qué requiere. Dependiendo de esto, de diarreas, pues empiezan con vómitos constantes, cuadros febriles, hipertermia, a veces va hasta 40 o hasta 42. Cuando los pacientes llegan a este cuadro de temperaturas febriles hasta más de 40, los pacientes por ende pueden llegar a convulsionar, ¿sí? Porque hay un aumento de temperatura que me puede hacer afección al sistema neurológico, específicamente el sistema nervioso simpático, generándome que haya pues este tipo de bloqueos y genere el paciente esta convulsión.
Aparte, también, como les comentaba, la anorexia, pacientes se vuelven caquéxicos en 2 días, se sienten y se observan la parte de sus costillas y del tren posterior, presentan abundante dolor abdominal por la cantidad de diarreas que presentan o vómitos y una deshidratación casi yo diría que de un 8 a un 10%, porque pues las pérdidas que ellos están generando hacen que el paciente se deshidrate aún más. Entonces ahí tenemos que instaurarle pues la terapia de fluidos según las pérdidas y más pues en estos pacientes que son bastante letales. ¿Cómo nosotros podemos llegar pues a diagnosticar este parvovirus? Entonces, hay dos pruebas pues que son las más, por así decirlo, seguras y pruebas más rápidas. La prueba LISA normalmente pues es la más común y por costos pues es un poco más económica. Entonces, esta prueba LISA solamente me puede detectar el parvo cuando el paciente inicia con sintomatologías. Entonces me refiero con vómitos y diarreas o después de la incubación del 4.º día es que lo puede llegar pues a detectar. Entonces, normalmente este pues es como, le digo a los propietarios, es como una prueba de embarazo. Estos bichets traen no solo parvovirus, sino también coronavirus. Entonces, son dos test en uno. O hay uno que solamente es solo parvo, también se puede. Entonces, normalmente, pues estos traen un hisopo estéril, el cual se debe ingresar en la parte directa del recto, y por ende, pues el tubo rojo es el reactivo que trae la prueba lisa. Entonces, una vez tomada de materia fecal directa del recto del paciente, se hace una con la muestra y esta se aplican 4 goticas nada más en la parte del, del test. Entonces, si ustedes pueden ver, es como si fuera una prueba de embarazo. Si salen 2 líneas en T, que es tratamiento, y en C, que es control, me quiere decir que es positivo. En algunas ocasiones la línea no siempre pues va a tornarse roja, que es lo que a algunos propietarios o médicos de pronto eh, suele pasar, ¿cierto? O de pronto esperamos eso. A veces la línea, cuando de pronto son positivos, tiende a tornarse de color negro, gris o a veces un poco desvanecida. La única línea que tiene que marcar de color rojo es la T, que es de tratamiento. Entonces, cuando solo marco una línea, me indica que es negativo. Pero se indica otra línea en la C, ya sea tenue, de color negro o desvanecida, puede ser positivo el paciente. De igual manera, esta prueba lisa pues es la más rápida y es un poco pues más económica. Normalmente pues esta está en un lapso de 6 minutos por tarde, ya marcado correcta, pero igual pues hay que dejarla secar de forma correcta para tener un buen diagnóstico definitivo. Normalmente esta tiene una sensibilidad de un 50 a 60%, no es tan específica, pero puede ser de pronto un falso positivo llegado al caso. Siempre pues tengan en cuenta el beneficio de la duda. Eh, por otro lado, tenemos pues ahorita el mercado ha evolucionado bastante. Estas pruebas que son en Vicheck. Entonces, estas pruebas que son en Vicheck esto más que todo las usan pues unas máquinas especializadas eh, que por ende pues lo que hacen pues estas máquinas es detectar específicamente el virus a través pues de la máquina ya que pues ella tiene algunos antígenos en el reactivo y es mucho más específica que la prueba lisa. Diría que esta tiene una sensibilidad casi de un 95% a comparación que la prueba lisa. Entonces, esta pues yo digo que personalmente pues no es tan costosa. Digamos, acá en Colombia el test rápido de prueba lisa está más o menos en un rango de 35 y pues el Bichet está en un rango de 50. Pero ¿qué es la ventaja pues de este Bichet? Que así el paciente haya incubado sin sintomatologías, me puede detectar de forma inmediata el virus en sangre, perdón, el virus a nivel sistémico. Entonces, esta muestra del Bichet también se puede con el hisopo previamente estéril, una muestra directamente del recto del paciente. Esta pues se revuelve con el reactivo que nos instaura pues la muestra y pues esta tiene como una tarjeta, por así decirlo, o un chipcito
en el cual pues vamos a introducir la muestra y esto va directamente pues a la máquina y pues ella se encargará de leerlo. Más o menos está en un lapso de 8 minutos en la máquina y nos da el resultado de forma inmediata. Entonces, estos dos, pues yo diría que son los más, pues el ELISA es el más común y pues ahorita el mercado, pues ya tiene estas máquinas que son un poco más especializadas. Por otro lado, después de realizarle pues estos test, es importante realizar pruebas complementarias, como lo son pues un cuadrito hemático. Como les comentaba, pues es el que nos va a evaluar la parte de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, en el cual el paciente tiene una leucopenia, disminución de glóbulos blancos, específicamente las primeras dos líneas, que son la parte de neutrófilos y linfocitos, generándome una neutropenia y una linfopenia en conjunto pues con una hemoconcentración, ya sea por deshidratación de los glóbulos rojos, que específicamente pues el hematocrito y la hemoglobina van a estar bastante disminuidos, y una trombocitopenia, la parte de plaquetas también van a estar disminuidas. Es importante pues realizar coprológicos, siempre les digo, como les decía anteriormente, los parásitos son muy oportunistas. Sé que en el momento pues el paciente no se puede desparasitar. ¿Por qué? El paciente tiene un sistema inmunológico esto bastante pues débil y decaído porque dejó ingresar pues el virus y por ende pues no tiene anticuerpos como defenderlo. Entonces, la parte de los parásitos se alimentan pues de su intestino, específicamente las microvellosidades y lo que el paciente consume y por ende pues me causa pues las anemias. Si yo primero pues desparasito al paciente antes de compensarlo, puedo eliminar de forma completa pues de pronto el parásito que nos instaure pues el coprológico. Entonces, al momento de estos parásitos eliminarse vía intestinal o vía interna, ellos liberan un cierto tipo de toxinas que pueden llegar a intoxicar el paciente. Entonces, este tóxico puede llegar a en sangre y por ende el paciente puede fallecer. Entonces, es importante pues uno compensar el paciente después de que esté un poco más estable y completo, ir desparasitando poco a poco el paciente para no generar un daño casi irreversible. Por otro lado, se puede tomar una bioquímica sanguínea completa para evaluar pues la funcionalidad renal, hepática y pancreática del paciente. Normalmente un paciente con parvovirus me puede generar pues uno la hipoglucemia, como les comentaba, la vía oral pues por ende no funciona, ya es algo patológico por lo del vómito, entonces todo lo que el paciente decida consumir genera pues este tipo de vómitos. Aparte, me puede generar una hipoalbuminemia en conjunto con una hipoproteinemia y aumento de urea por el daño como tal a nivel hepático y renal post-infección. Por otro lado, es importante tomarles electrolitos a nuestros pacientes para tomar esto como referencia y poder compensar. Normalmente, pues de pronto estamos enmascarados de que solamente sea un hemático y la prueba rápida que nos diga que es paro. Pero aparte, pues el paciente tenga un déficit a nivel sistémico. Puede generar hiponatremia, hipocloremia o hipocalemia. Entonces, una disminución de este tipo de electrolitos puede ser que el paciente, así ustedes le pongan el antibiótico o todo pues lo común que ya ahorita les explico, y por ende el paciente no les va a responder de forma correcta. Entonces, por eso es importante la parte electrolítica o la parte de gases del paciente, así sea un cachorro de un mes, porque pues este virus me afecta a todo el sistema o hay un daño multiorgánico en el momento. ¿Cuál sería pues el tratamiento que debemos instaurar para estos pacientes? Entonces, como les comentaba, siempre pues vamos a compensar el paciente. Entonces, por un lado, pues vamos a sacar la pérdida electrolítica que tenga el paciente para obtener los líquidos en conjunto con la deshidratación que presente. Enseguida, pues vamos a tomar una vía de hidratación endovenosa. Cuando son chiquitines, pues les recomiendo mucho la vía yugular, la vena yugular. Cuando de pronto son muy, muy chiquis. Y por último, pues puedo dejar la vena safena o cefálica para mejor, pues de pronto, medicación en el momento para cumplir con reponer la parte de las pérdidas y el paciente se estabilice un poco. Importante siempre estar en constante temperatura, que el paciente pues no me genere una hipertermia que me puede generar a largo plazo una convulsión. Los medicamentos que son más utilizados en la parte
de antibióticos para la parte de la parte del parvovirus. El metronidazol es un antimicrobiano que me ayuda pues a eliminar la parte virémica a nivel digestivo, específicamente del intestino grueso y delgado. La podemos implementar a dosis de 15 a 30 miligramos. Por otro lado está la ampicilina más sulbactam, también va muy bien a la parte digestiva. La dosis que podemos implementar es a 30. Y por último, la clindamicina a 11 miligramos. Normalmente o personalmente me gusta combinar el metronidazol con la ampicilina, un antimicrobiano con un antibiótico, que es un poco agresivo, pero por ende pues me puede llegar a generar un buen manejo pues de la parte virémica. Llegado el caso ustedes pues no tengan estos dos, se puede utilizar clindamicina. Normalmente pues la clindamicina no la combino. Si de pronto no hay de pronto estos medicamentos, solamente se usa clindamicina. O pueden usarla por aparte, o sea, solo el metronidazol durante la hospitalización o solo la ampicilina. Pero pues lo que les recomiendo para tener mejorías un poco más rápidas, la ampicilina más el metronidazol o si no, solo la clindamicina. Los antieméticos que son muy necesarios, la parte de la serenia también se conoce como maropitán, como nombre comercial. Eh, es un antiemético que me cubre el vómito durante 24 horas, actúa sobre el gatillo quimiorreceptor a nivel cerebral, produciéndome pues un un bloqueo y por ende pues el paciente no me genere vómitos por 24 horas. La dosis que se puede implementar es a 0,1 miligramo por kilo. Normalmente esta serenia la manejo subcutánea, tiene mejor efectividad, pero pues también se puede implementar endovenosa. La parte del ondansetron es otro antiemético. La dosis que implementamos es a 0,5 miligramos por kilo. Este ondansetron solamente me va a cubrir por 8 horas el vómito, en cambio la serenia pues me cubre durante 24 horas. En este momento pues el otro medicamento que de pronto llega al caso ustedes lo han utilizado que se llama la metoclopramida. Este también me sirve como antiemético, pero en pacientes con parvovirus o con diarreas profusas está contraindicado. El paciente sí le elimina, o perdón, no le elimina, sino hace un bloqueo del vómito. Pero la metoclopramida me aumenta el peristaltismo, entonces por ende me van a aumentar las diarreas. Entonces está contraindicado porque voy a deshidratar más el paciente, que es lo que busco, que es instaurar, ¿cierto? Si el paciente, pues por ende, presenta muchas diarreas perfusas, se puede implementar dosis de Bismoped a nivel intrarrectal o un antidiarreico de elección. Entonces hay Pepticol y Bismoped que son de uso veterinario. El Esmecta es de uso humano, me ha ido muy bien con este. Tiene un poquito el Esmecta tiene un poquito de dosis de iosina que tiene propiedades pues para desinflamar un poco la parte intestinal. Entonces me ha ido pues bastante bien con este Smecta. Entonces, si algo, les recomiendo que lo suministren. Entonces, se puede implementar esto a nivel intrarrectal. La dosis que podemos implementar de estos tres medicamentos es de 5 a 10 ml. En esta se pueden utilizar pues altas cantidades, ya que llegado el caso pues el paciente puede ser que en ese mismo instante pues los defeque, pero pues por ende al momento puede llegar pues a generar un poco de afección y de analgesia y por ende pues me corrija un poco las diarreas cuando pues el vómito es perfuso y pues no puedo administrarle nada vía oral. Entonces se puede implementar vía rectal. Los analgésicos que son más recomendables son la dipirona. La dipirona, pues aparte de ser un antipirético, la puedo utilizar en dosis analgésica, que se utiliza a dosis de 18 miligramos por kilo. El meloxicam es un AINES de amplio espectro que me actúa pues en la COX-1 y en la COX-2. Normalmente yo lo manejo en dosis muy bajitas. ¿Qué pasa con el meloxicam? Lo uso pues llegado el caso en dosis de emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el meloxicam o los AINES hacen que se bajen más las plaquetas. Entonces, si el paciente tiene un déficit completo de plaquetas, normalmente no lo uso. Pero si las plaquetas del paciente pues están en un rango estable, se puede suministrar a dosis de 0,1 miligramo por kilo.
Otra dosis para el dolor, pues es la parte del tramadol, que es un opioide. Lo podemos implementar a dosis de 3 miligramos por kilo. O por ende se puede suministrar la parte de la iosina, que pues va súper bien con la parte de inflamación a nivel digestivo. Se puede utilizar en dosis de 15 a 12, perdón, de 15 a 20 miligramos por kilo. Protectores hepáticos y renales. El único que uso el protector hepático endovenoso es el Fluimucil, que también se conoce como el N-acetilcisteína. El resto que les voy a mencionar, todos son orales, dependiendo de que el paciente pues tenga una buena vía oral. Y los otros que son los antibióticos y los antieméticos, recuerden pues que estos medicamentos deben estar en la parte de refrigeración, que no perder la cadena de frío para que por ende pues tengan mejor efectividad en el organismo del paciente. Entonces, como protector hepático tenemos la silimarina, es un protector pues hepático, que también se puede, el de uso humano, pero pues ahorita en veterinaria ya pues hay varios que tienen la silimarina, pues nombres comerciales hay muchos, Siluvion, Liberpro, pues entre otros. El Fluimucil también pues hay en sobres para vía oral, pero pues también hay unos que son para uso endovenoso, que también se conoce como el N-acetilcisteína. Perdón, la dosis de la silimarina a 20 miligramos, la del Fluimucil de 11 a 20, perdón, de 11 a 50 miligramos, también está el glicopan. Aparte, pues también me gusta implementar el glicopan porque tiene propiedades para que el paciente le ayude con la anemia, ayude con el problema hepático y ayude a aumentar el apetito del paciente. Entonces, se puede usar a dosis de 0,5 miligramos por kilo. Protectores renales, le recomiendo ácidos grasos, siempre son muy buenos. Entonces, digamos, los ácidos grasos, hay algunos que vienen solos, como el omega 3, o hay otros que vienen de pronto para el pelo, que traen omegas 3, 6 y 9, y aparte, pues, aceite de bacalao o hígado de pescado, que esos me ayudan mucho con la funcionalidad renal. Hay otras pastillas que se llaman Renal Balance o Renal Force. Me faltó agregar uno que es endovenoso, que se llama la vitamina C o el ácido ascórbico. Entonces, me ayuda mucho a mejorar la funcionalidad y el pH a nivel renal y por ende, pues, que no me genere un daño. Recuerden que anteriormente los órganos que la parte del parvo puede causar efecto es en la parte del vaso, hígado, riñón y por último la parte del corazón. Entonces, pues lo ideal es prevenir. Eh, Después de esto, ¿qué podemos implementar? Entonces, recordar específicamente pues el soporte. Entonces, un soporte de fluidos, como les comentaba, sacarle pues la terapia de fluidos al paciente. La nutrición es importante y más que todo pues si es un cachorro, las kilocalorías que él debe consumir diario o en el día para que el paciente pues no tenga hipoglicemia y por ende el manejo del dolor. Estos son los tres ítems importantes que debemos tener en cuenta a la hora de tratar un parvovirus: fluidos, nutrición y dolor. Por otro lado, pues se sacan la parte de fluidos. Normalmente, pues en terapia de choque se pueden implementar dosis altas de fluidos cuando los pacientes tienen una deshidratación casi de un 12%. Entonces, se pueden agregar cristaloides en terapia de choque a dosis de 30 a 40 ml por kilo. También se conoce como gelofusil, que específicamente sirve más que todo para implementar pacientes que vienen muy mal con una deshidratación severa, se puede implementar para que el paciente pues pueda recuperar un poco las pérdidas. Pero entonces, ¿qué pasa? El paciente me puede generar una hipovolemia, generando que el paciente pues pierda peso más rápido y por ende puede causar un daño renal o hepático de forma casi irreversible. Entonces, es importante de pronto con el gelocrucin, si no hay efecto, se puede, o si de pronto no lo tienen en el momento, se puede suplementar con la dextrosa al dosis del 5% al 50%. Le recomiendo pues la del 50%, pues que tiene un poco más y por ende pues me pueda llegar a generar pues más efecto. La dosis que yo manejo de 5% es un ml por kilo.
y la dosis del 50 son 12 ml por kilo en terapia de choque. Lo otro, como les comentaba, la pérdida de potasio o de equilibrio de máquina de gases o electrolitos. Normalmente pues ellos también tienden a perder pues el potasio, que ya más adelante les dejo la fórmula o les explico un poco de referente a esto. Es importante calcular, entonces acá les dejo unas fórmulas. Entonces pues el número de deshidratación del paciente, ¿sí? El peso del paciente más la reposición de pérdidas, ¿sí? Entonces ahí pues nos va a salir un resultado de 24 horas lo que necesita el paciente. Y es importante que ustedes reevalúen la terapia de fluidos cada 24 horas para ver si el paciente necesita más o necesita menos de fluidos, con el fin de, uno, no generar una hiper, hiperhidratación, que el paciente pues tenga edemas, empiece con retención de líquidos, o que por ende pues el paciente esté totalmente deshidratado. Y lo que le recomendaba pues que realicen de pronto para controlar las pérdidas, aplicaciones intrarrectales de antidiarreicos y por ende pues una vía endovenosa. Entonces, es importante, como les comentaba, la nutrición, ¿sí? Que era uno de los puntos que les comentaba. Entonces, si el paciente, si no les funciona la vía oral, entonces se pueden aplicar esto, sondas que nos ayuden, pues, por ende, a implementarle la alimentación del paciente. Entonces, sería la vía parenteral en la cual pues se puede suministrar una sonda nasogástrica directamente pues del canal nasal hasta la parte pues del esófago, ¿sí? Otra pues llegado el caso si el paciente pues no tiene vómitos se puede esofágica, pero estaría contraindicada si el paciente tiene muchos vómitos porque se puede broncoaspirar, si es esofágica. Si es nasogástrica, esto pues de pronto nos sirve un poco sin vómitos, pero igual tener en cuenta esto para terapia de kilocalorías. Entonces, lo que buscamos en esta posición es recuperar las necesidades energéticas en reposo. El paciente no está haciendo ninguna actividad física, no está corriendo, pero sí está teniendo pérdidas y está perdiendo las kilocalorías. Entonces, se puede sacar esta tabla que es o esta fórmula que es 70 por el peso del paciente dividido en 0,75, en el cual vamos a obtener las kilocalorías del paciente que requiere durante 24 horas. Entonces, normalmente si le administran ustedes una sonda, el paciente podemos hacer la siguiente mezcla que en lo personal pues me ha servido bastante. Entonces, leche para reconstituir es esa leche que normalmente pues es en polvo para cachorros que esto de pronto las madres los destetaron muy rápido o los aborrecieron o por ende pues no tienen madre. Entonces, esa leche que es Petmil o Equilib o hay muchas marcas, esa leche la vamos a por decir sí, a combinar con el glicopan. Les dije que aparte pues era un protector hepático, le funciona con la parte de la anemia y abre el apetito y por ende pues sus vitaminas adicionales. Una lata húmeda de comida, más que todo pues hay marcas de cuidado crítico nutricional que son de Proplan, de Hills, de Royal, entre otras y se combina con destroza al 5% o al 50% o el gelofuscin que les había comentado para terapia de choque y cloruro, ¿sí? Entonces, se agrega todo esto en uno, entonces no es necesario pues agregarle agua, sino el cloruro o la dextrosa. Entonces se hace esta combinación que no queden grumos y se pasa por la sonda y allí pues vamos a obtener, dependiendo de los productos, completar las kilocalorías del paciente y saber cómo distribuir cada cuántas horas darle de comer al paciente. Y hasta que pues él consuma por sí solo para que no se le baje la parte de la glicemia. Les hablaba del tratamiento de la parte del equilibrio ácido-base o de electrolitos específicamente o de gases. Entonces, normalmente pues hay pacientes que se les baja mucho pues el potasio que es más común pues en PAC. Entonces, normalmente pues las ampollas de potasio vienen en esta presentación, ya sea en envase plástico o en vidrio.
Entonces dice cloruro de potasio, que dice que vienen en 2 mien equivalentes y en total la ampolla trae 10 ml. Entonces acá les dejo una tabla de conversión de cómo pasar mini equivalentes a ml. Entonces hay una tabla en este libro que también me parece un poco práctica para que ustedes de pronto no se confundan o sean un poco más fácil. Acá están los rangos normales de la parte del potasio. Va de 3.5 a 5.8 en los cachorros o en los adultos, ¿sí? Si hay pues de pronto un déficit sería menor a 3.5. Entonces, según el peso en esta tabla, pacientes que son menores a 2 kilos o que estén de 2 a 2.5, de 2.5 a 3 kilos o de 3 a 5 o de 3 a hasta 5 kilos. Nos dice cuántos mien equivalentes ya convertidos en ml se pueden implementar a los pacientes. Entonces, si pesa esto menos de 2 kilos, se implementarían 80 ml. Si pesa de 2 a 2.5, 60 ml. De 2 a 6, perdón, de 2.6 a 3, 40. De 3 a 5, 30. Si ven, el rango entre mayor peso es menor la dosis, según este libro. Pero entonces para yo confirmar que de pronto esté sacando la dosis correcta, entonces acá les tengo una regla de 3 y un ejemplo para convertir los min equivalentes en ml. Entonces les tengo un ejemplo de un labrador que pesa 24 kilos, ¿sí? En este es un ejemplo. Entonces, perdón, 2.4 kilos. Sí, 2.4 kilos, qué pena. Entonces, esto, ¿cómo se vería reflejado? Entonces, el paciente tiene la parte del potasio en 1 y el rango como tal mínimo debe estar en 3.5. Entonces, ¿a cuánto le falta el 1 que tiene mi paciente en el momento para llegar a 3.5? Entonces, sería un déficit de 3. Entonces, este déficit lo saco dependiendo de cuánto le falta a mi paciente. La dosis total de el potasio es de 0.3 y el peso del paciente. Entonces hacemos esta suma, bueno, esta fórmula que sería el déficit por la dosis por el peso del paciente, dándome un total de 8.1 mini equivalentes. Entonces, estos mini equivalentes los tengo que pasar a ml. Entonces acá hago una regla de 3, ¿cierto? Entonces acá tomo como referencia la parte de la ampolla. Si 2 mini equivalentes traen 10 ml, entonces aquí hago la regla de 3. Entonces 2 mini equivalentes vienen 10 ml. Entonces, ¿cuánto serían 8.1 mini equivalentes en ml? Entonces multiplico, hago una regla de 3 simple, que es 8.1 mini equivalentes por 10 ml dividido en 2, dándome un total de 40.5. Si nos vamos en el rango del paciente, acá, que es de 2.6 a 3, que estaría en el rango de 20, en la mitad, de 2.5 a 2.6, estaría en un rango pues de 40, ¿sí? Entonces acá nos dio 40.5, estaríamos de pronto pues en lo correcto, varía un poco, pero si ustedes pueden ver, es casi pues es la misma dosis. Entonces se pueden guiar por esta tabla o haciendo pues la regla de 3 para tener mejor efectividad dependiendo del peso del déficit y de los mil equivalentes que quieran sacar. Aparte, a mí me gusta personalmente agregar en mi segundo día dexametasona. Entonces, la dexametasona es un glucocorticoide. El glucocorticoide, pues tiende a inmunosuprimir el paciente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Me ayuda a desinflamar mucho la parte digestiva, no a desinflamar, sino a calmar un poco el dolor en la parte digestiva. Entonces, el paciente, pues, por ende, tiende a comer porque ya no tiene tanto dolor. Entonces, aparte, como se le está implementando más medicamentos para kilocalorías y todo, puedo compensar de pronto esa inmunosupresión. En algunos pacientes puede ser que funcione o no. Ahí sería pues a criterio médico. Personalmente, pues me funciona muy bien. La dosis que se implementaría es a dosis de 0.5 miligramos por kilo cada 24 horas, máximo por 2 días, ¿sí? De forma subcutánea.
También agrego muchos prebióticos o probióticos en la dieta. Entonces, hay muchos que aparte, pues en esa mezcla que les comenté anteriormente, de la parte de la leche, el glicopan, se puede agregar un poco de prebióticos. Recuerden que los prebióticos aparte son demasiado buenos para estimular el sistema inmunológico del paciente. Recuerden pues que cuando los cachorros nacen, el primer alimento que ellos reciben son los calostros. ¿Y que tienen los calostros para estimular su sistema inmunológico? Y actúa específicamente como probióticos y prebióticos a nivel digestivo para fortalecerlo. Entonces, por eso también es importante agregar esto en la dieta a estos parvos para que por ende puedan salir adelante. Y por último, pues para finalizar, ¿cuál sería pues el control o prevención? Entonces, los pacientes que ingresen, que son virales, es importante pues que la clínica o el hospital donde los vamos a instaurar o incluso en el hogar, es importante pues realizar una limpieza total. Específicamente, como les había comentado, la parte del hipoclorito o el glutaraldehído, que es los únicos desinfectantes que me ayudan como tal a eliminar de raíz el virus y por ende pues no puedan afectar a otros pacientes sanos. El paciente, después de que de pronto salga de la clínica, debe cumplir cuarentena durante un mes, ¿sí? ¿Qué pasa? En este mes, después de que el paciente termine de pronto la ficha técnica o la fórmula médica del veterinario, eh, el paciente, después de esto, se cuenta pues el mes para que el paciente retorne su plan de vacunación y por ende el virus se pueda eliminar de forma completa del organismo. Si ustedes de pronto terminan el esquema de fórmula médica y luego vacunan al paciente, totalmente el paciente se va a volver a recaer total. Entonces es importante que el virus salga del organismo. Después de esto, pues el paciente con control de hemáticos, como dejo ahí, es importante el control de cuadros hemáticos para retomar su vacunación, donde su sistema inmunológico, como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas, se encuentren estables. En ese momento, en el mes, el paciente pues es un portador del virus, puede contagiar a otros pacientes, entonces por eso es importante, uno, no exponerse para que ellos no se infecten y por otro lado, no salir al exterior porque recuerden que el parvovirus pues no es el único virus que hay para los cachorros, también está el moquillo, el coronavirus, los hemoparásitos que me pueden afectar este cachorro que aún pues está generando en crecimiento. Es importante la vacunación. eh, entonces, yo les recomiendo, bueno, les digo a los propietarios, las vacunas son prevención, más no es que nunca en la vida pues les vaya a dar esta enfermedad. Lo que pasa es que el paciente ya va a tener anticuerpos para detectar el virus y que el paciente lo pueda eliminar un poco más rápido, sin tener de pronto, tener un poco más de proceso y el paciente puede llegar a salvarse, llegado el caso que le dé. Y es importante pues retomar el plan de vacunación. Normalmente el plan de vacunación siempre inicia a los 45 días de vida y el intervalo de cada vacuna es de 21 a 25, de 15 días a 21 días. En total serían 5 vacunas. Entonces está pues la primera pupi que es parvo y moquillo. Luego hay otra que se llama la penta, que son 4 en una. Entonces ya viene adenovirus, parvo, moquillo y leptospira. Después de esta viene una quíntuple, que ya en este caso ya tendría 2 leptospiras, adenovirus, parainfluencia, parvo y moquillo. Y por último podemos contar con KC, que es la de la tos de las pereras más rabia. Pero se puede de pronto repetir 2 hexas, ¿sí? 2 quíntuple, por así decirlo, y después sí, la rabia y el KC. Entonces, todo depende pues de cómo los guíe el veterinario y de pronto el laboratorio cómo implemente el plan de vacunación. Antes de vacunarlo, me faltó agregar, el inicio de plan de desparasitación es a los 30 días de nacido. Normalmente yo les recomiendo que se desparasiten mensual hasta que cumplan por lo menos entre 8 meses o al año. Y es importante variar las marcas comerciales para no generar una resistencia parasitaria y que el paciente pues no se inmunosuprima por lo mismo. Eh, y por último, hablamos de esto que pues ahorita es nuevo en el mercado, que se llaman pues los retrovirales.
Normalmente, personalmente solo lo he usado una vez, son bastante costosos, pero pues hay varios propietarios que los pueden adquirir, pero pues son relativamente muy factibles. Entonces, normalmente estos retrovirales se llaman Virbagen Omega. Es un coayudante pues del tratamiento pues del parvovirus canino. Y aparte, pues también me ayuda con la parte de felinos contra el SIDA felino y la inmunodeficiencia felina. Entonces, más que todo es por la parte viral. Entonces, pues disminuye un poco la mortalidad y los signos y las lesiones que presenta el paciente. Normalmente, pues, esta retrovirales, esto vienen en mu, las dosis. Entonces, la dosis que recomiendan ellos es 1.5 mu por kilo, pero esta dosis de 2.5 equivale a ml, ya que hice la conversión, pues una regla de 3, 0.25 ml por cada kilo de peso. Y se puede aplicar a partir del primer mes de edad del paciente. Antes no, porque pues el paciente puede fallecer, pero lo recomendable es esto. Normalmente, pues dependiendo de cómo responda el paciente, estas dosis se instauran cada 8 días, por lo menos para estimular el sistema inmunológico y por ende, pues haya una mejor efectividad de eliminación del virus. Pero normalmente eh, se puede cada 8 días, llegado el caso, o si no, se pueden 3 días consecutivos para tener pues mejor efectividad. Todo depende pues de cómo ustedes vean el paciente y cómo el médico pues haga pues la valoración, ¿sí? Entonces se pueden cada 8 días o 3 días. Lo recomendable es 3 días consecutivos o si no pues cada 8 si de pronto les parecen dosis un poco fuertes. Y lo otro, pues también está en el mercado. Pues no es que esté promocionando la marca, sino pues que hay varios, no solamente este, se llama Biusit, que es también pues no parecido al Vivagen, pero pues sí me ayuda pues a fortalecer el sistema inmunológico y específicamente pues la médula ósea para que puedan eliminar un poco más rápido el virus. Entonces, ahorita el mercado pues ha evolucionado bastante y pues hay nuevos implementos para el parvo, no solamente pues un cierto antibiótico y pues para el dolor, sino pues varios cositas pues nuevas que aprender a diario. Esto sería todo por la clase de hoy. Entonces ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Recuerden pues que el chat está abierto o pueden escribir cualquier duda o inquietud o caso que les pueda colaborar. Vale, entonces si todo fue muy claro, entonces recuerden que de igual manera el material de estudio se lo suministro a la asesora. Ella se encarga pues de suministrárselo a ustedes en conjunto con los certificados médicos si ustedes lo desean. Entonces, espero la clase haya sido de su agrado. Un saludo desde Colombia. Espero pasen una feliz noche y espero verlos en otra oportunidad.